Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema interacciones de contacto y vamos a empezar con la primera interacción que viene a ser la fuerza normal. Bien, para comenzar vamos a fijarnos en la imagen que tenemos en la parte de la izquierda donde está una pantalla y obviamente desde el centro de gravedad perpendicular hacia el centro de la Tierra se encuentra la fuerza del peso. Bueno, aparte de esta fuerza del peso, vamos a encontrar otra fuerza que va a ser una fuerza contraria al peso, en este ejemplo, que justamente se llama la fuerza la normal. La fuerza normal viene a ser la fuerza de contacto con la que una superficie tiende a rechazar o repeler a un cuerpo apoyado sobre ella. Por eso nos damos cuenta que pues la fuerza de la normal justamente está en función de la base de este objeto, pero no quiere decir que va a estar justamente en la base, sino que simplemente es una fuerza que rechaza o repele sobre donde está apoyado el cuerpo. Siempre va a ser perpendicular, sí, a dicha superficie de contacto, siempre perpendicular en función de donde esté, es decir, perpendicular hacia arriba en este ejemplo. Bien, como tenemos esta fuerza de la normal, vamos a resolver los siguientes ejemplos para comprender un poco mejor de qué se trata esta fuerza. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Me dice, representa las fuerzas que actúan sobre los siguientes cuerpos y calcula la fuerza de la normal aplicando las leyes de Newton. Vamos con este primer ejemplo. Tenemos un sofá de 120 kilogramos de masa que se apoya sobre una superficie horizontal. Bien, ya tenemos en este caso representadas las fuerzas que actúan sobre el sofá. La primera fuerza que nosotros habíamos analizado anteriormente igual es la fuerza del peso. La fuerza del peso que siempre está desde el centro de gravedad del objeto perpendicular hacia el centro de la Tierra. Y contraria a esta, pues está la fuerza de la normal. ¿Qué me decía? Es la fuerza perpendicular en función de donde está acentuada, se podría decir, el objeto. Entonces, siempre perpendicular hacia arriba, hacia el centro de apoyo, que justamente tenemos aquí como esta línea de tierra. Bien, entonces voy a calcular el valor de la normal, es decir, de la fuerza normal. ¿Cómo vamos a calcular? Vamos a trazar un sistema de referencia que nos ayude a saber cuáles fuerzas utilizar y cómo. En el eje horizontal tenemos el eje de las X y en el eje vertical tenemos el eje de la Y. Como las dos fuerzas están sobre el eje de la Y, yo voy a utilizar que la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y sea 0, porque no se mueven, simplemente están ubicadas ahí en el sofá. Bien, ¿cómo voy a tomar todas las fuerzas que estén hacia arriba o hacia el eje positivo de la Y? Van a ser, en este caso, positivas o se van a sumar. Y por el contrario, las fuerzas que estén hacia abajo o en este caso en el eje negativo de la Y se van a restar o van a ser negativas. Entonces comenzamos. Hacia arriba desde el centro tengo la fuerza de la normal. Entonces tendría normal, positiva. Se sobreentiende que es positiva incluso si no le pongo un signo delante. Y hacia abajo tenemos la fuerza del peso. Entonces, esta fuerza va a ser negativa o le va a estar restando a la normal. Y esto va a ser igual a 0. Como yo quiero encontrar la fuerza de la normal, voy a despejar. La normal va a ser igual. El peso, que está negativo en el primer miembro, le voy a pasar al segundo y va a ser positivo. Es decir, la normal es igual al peso. B, entonces ahora sí la normal es igual. Reemplazo los valores del peso o la fórmula que me decía el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces la normal va a ser igual. La masa que me especifica el ejercicio, la masa de 120 kilogramos. Entonces va a ser igual a 120 multiplicado por la gravedad.
La gravedad pues es ese dato constante que es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplico 120 por 9,8 y es equivalente a 1176. La normal en el sistema internacional es una fuerza, entonces nos acordamos que toda fuerza la especificamos en newtons. Listo, vamos con el segundo ejemplo. Ahora tengo en este caso el ejercicio de un plano inclinado. Me dice que un libro de 2 kilogramos de masa se encuentra sobre un plano inclinado y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Cuánto vale la fuerza normal ejercida por el plano? Bien, ahora nos vamos a dar cuenta que nuestro plano es un plano inclinado. Tomar en cuenta lo siguiente. El peso lo tenemos graficado justamente aquí, desde el centro de gravedad del objeto, perpendicular hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. Y aquí de azul tenemos la fuerza de la normal, porque ahora está básicamente como inclinada en función del libro. Recordamos la definición. Me dice que siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. En este caso, la superficie de apoyo viene a ser este plano inclinado. Ya no esa línea horizontal, sino el plano inclinado. Entonces, perpendicular hacia el plano inclinado justamente está en esa dirección. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual vamos a trabajar como un sistema de referencias normal, como si estuviésemos trabajando en el ejemplo anterior. Voy a graficar este plano, pero le voy a girar un poquito para tener un sistema de referencia como nosotros siempre lo conocemos, en horizontal y vertical. Aquí está el eje de las X y aquí estaría el eje de la Y. Entonces, hacia arriba, solamente giré el plano un poquito hacia arriba, es decir, en esta dirección, justamente está la normal. Entonces, desde el centro hacia arriba, nosotros tenemos aquí la normal. En dirección perpendicular. Como ustedes ven, está un poco inclinado el plano, entonces la fuerza del peso está desde el centro, pero hacia acá. Como lo giré 45 grados, ahora todas las fuerzas igual van a estar en esa función, girados 45 grados. Hacia el eje de las Y negativos tenemos la componente del peso en y hacia el eje de las X negativos tengo la componente del peso en X y aquí habíamos dicho en Y. Simplemente son las componentes en cada plano del peso. Listo. El ángulo que interviene en este caso es ese ángulo alfa de 30 grados. Perdón. Igual vamos a trabajar con sumatorias de fuerzas para trabajar el eje de las X y el eje de la Y. Bien, entonces vamos a calcular el valor de la normal. Voy a utilizar, como había dicho, la sumatoria de fuerzas. Entonces, como la normal está justamente en el eje de la Y, voy a calcular primero la sumatoria de fuerzas en ese eje, es decir, en el eje de la Y, que es igual a 0. Al igual que como hicimos en el ejemplo anterior, las fuerzas que estén en el eje positivo serán positivas o se suman y las fuerzas que estén en el eje negativo pues serán negativas o se restan. Entonces, hacia arriba tengo la fuerza de la normal que va a estar positiva y hacia abajo va a estar el peso en Y, es decir, este valor va a ser negativo y todo esto va a ser igual a 0. Como el ejercicio me dice que yo quiero el valor de la normal, voy a despejar. Entonces, este menos peso en Y, como está negativo en el primer miembro, le voy a pasar al segundo miembro que va a ser positivo, es decir, más peso en Y. Entonces, la normal va a ser igual. Bien, tengo el peso en Y. Me voy a acordar de cuando hicimos esta descomposición de fuerzas y como yo tenía peso en X y peso en Y,
nos acordamos que el peso en Y siempre es equivalente a la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo que estamos aplicando, es decir, el coseno de alfa. Ya, para no olvidarme los datos, me acuerdo que la masa era igual a 2 kilogramos y el ángulo alfa era igual a 30 grados. Listo. Ya, entonces reemplazo los datos. La normal era igual. La masa me dice que es de 2 kilogramos. Por la gravedad que es ese valor constante de 9,8 newtons. Y por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo es de 30 grados. Listo, verifico que mi calculadora está en grados primero. ¿Y qué voy a hacer? Voy a multiplicar 2 por 9,8 y por el coseno de 30 grados. Entonces, si todo eso ubicamos en nuestra calculadora, seguramente nos va a salir el resultado de 16,97. Ya, y como estamos hablando de una fuerza, recordamos que la normal también es una fuerza, la unidad de medida es en newtons. Y ya tengo el valor de la normal. Ya, para completar este ejercicio vamos a encontrar también el peso en X. Ya, solamente para completar los datos del ejercicio. Entonces, el peso en X va a ser igual. Al igual como hicimos la descomposición del peso en Y, vamos a hacer el peso en X. El peso en X es equivalente a la masa por la gravedad, pero ya no por el coseno, sino por el seno del ángulo, en este caso, el seno de alfa. Entonces, voy a reemplazar los datos. La masa, que ya la tenemos en los datos, equivalente a 2 kilogramos. Entonces, sería 2 por la gravedad, que sigue siendo la constante, de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por el seno del ángulo, en este caso el ángulo no cambia, sigue siendo los 30 grados. Entonces, el peso en X va a ser igual. Ahora voy a multiplicar 2 por 9,8 y por el seno de 30 grados. Y me va a dar el valor de 9,8. En este caso, 9,8 también newtons. Porque estamos hablando de una fuerza. Ya. Ahí tenemos el peso en X. Nos damos cuenta a la par que la normal me dice que es lo mismo que el peso en Y. Si es lo mismo, entonces yo puedo asumir que el peso en Y, vamos a poner por aquí abajito, que el peso en Y es el mismo valor de la normal, es decir, 16,97 newtons. Y ahí nos damos cuenta de algo. Básicamente, la normal y el peso en Y hacen que funcionen los dos equilibrando el objeto. Básicamente es la misma definición de equilibrio de fuerzas, debido a que entre estos dos valores, es decir, entre el peso en y entre la normal, equilibran los valores del objeto, haciendo que simplemente se hagan cero o que las fuerzas estén en armonía. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.